Bienvenidos y bienvenidas a este tema 2 del módulo 3 de Tecnologías Cloud. En este tema 2 vamos a continuar adentrándonos en los principales proveedores de servicios cloud. Si recordáis, en el tema anterior de este módulo 3 estuvimos viendo un poco cuál era el concepto de nube, cuáles son las diferencias, ¿no?, entre un tipo de servicios y otro, y empezamos a hacer un poco la introducción a los distintos proveedores, pero nos vamos a centrar, como os comentaba en el bloque anterior, en tres. Por tanto, vamos a hablar de la parte de Azure, que era el proveedor de cloud de Microsoft, AWS, el caso de Amazon, y GCP, Google Cloud Platform, el caso de Google. Viendo un poco cifras, aquí tenéis un poco reflejadas años de lanzamiento en primera parte. Bueno, esto es un poco más de historia o culturilla. Ya han pasado unos cuantos años. La primera que arrancó fue AWS en 2006, Google Cloud Platform 2008 y Azure 2010. Los datos de mercado van oscilando, ¿vale? O sea que sí que es verdad que AWS, como enseñábamos en el tema anterior, sigue liderando, pero el valor específico, el valor concreto, pues va un poco oscilando y la verdad que va creciendo cada vez más en cuanto a las cuotas que tiene. El tema de la disponibilidad, os comentaba antes también que cuando hablamos de nube hablamos de centros de procesamiento de datos o data centers que están en distintas localizaciones y muchas veces se habla eh, de regiones, ¿vale? Cuando empecéis a leer sobre el tema de nube, ¿no? Y sobre todo en estos tres casos lo vais a encontrar mucho, el tema de las regiones que además tienen sus nombres, su nomenclatura específica en cada uno de ellos. A veces se parecen o casi coinciden, pero bueno, suelen tener su forma independiente, ¿no?, de hablar de esas regiones. Fijaos la cantidad de regiones, en este caso lidera Azure, el caso de Microsoft, con más de 60 regiones, eso significa que tienen más de 60 data centers, pueden estar en el mismo país, o sea, no significa que una región sea un país diferente. O sea, que puede haber varios en el mismo país o en otros casos haber o existir solo un data center por país, etcétera, ¿vale? Pero son números, digamos, bastante importantes. En cuanto a la parte final, un poco de lo que cubren, pues a nivel servicios también. Veis que están con unos números bastante potentes, ¿vale? Tanto AWS como Azure tienen un portfolio bastante mayor, ¿vale? Pero en cualquier caso estamos hablando de unos números muy grandes, ¿vale? Esto lo resalto porque lo habitual es que cuando se empieza a trabajar con entornos de nube, sucedan dos cosas. La primera que suceda es un poco pues el verse sobrepasado, ¿no?, por todos los servicios que hay. Ahora lo vais a ver en las siguientes transparencias y por supuesto no están todos. He puesto algunas selecciones, ¿no?, en estos proveedores de nube. Y luego, cuando ya se trabaja entre varias nubes, ya puede existir a veces un poco la confusión, ¿no? Decir, oye, pues este servicio, porque muchas veces nos vamos a encontrar que nombres diferentes se refieren un poco al mismo concepto, decir, oye, pues si yo necesito, por ejemplo, una máquina virtual, pues en un sitio se llama de una forma, en otro se llama de otra, pero realmente es el mismo concepto, ¿no? Entonces hay veces que cuando tenemos proyectos o nos ha tocado estar un poco trabajando entre distintos proveedores de nube, pues hay un poco de lío, nos podemos un poco confundir. ¿Cómo se suele aprender esto? Pues con la práctica. O sea, al final, conforme uno va haciendo uso de los servicios de nube, se va familiarizando más, sobre todo con aquellos que más utiliza. No es raro pues que aunque utilices mucho una nube, de pronto digas, oye, pues este servicio que estoy ahora analizando no tengo idea de lo que era, o sea, que tengas que ir un poco a buscar, o no sé si hay un servicio que hace X, ¿no? Entonces, quiero decir que es habitual, o sea, que es algo que no es raro, ¿vale? Y también es que estos catálogos están en continuo crecimiento, o sea, o bien a veces van evolucionando los productos que ya tienen un nombre específico, otras veces se encapsulan y ponen nombres a nuevos productos que realmente están haciendo por detrás incluso uso de varios productos que tenían ese catálogo de servicios. O sea, que es algo un poco, digamos, bueno, que hay que, a base de iteraciones y a base un poco de uso, pues se va teniendo un poco más de práctica. En cualquier caso, sí que quiero destacar que la documentación que hay a nivel de servicios, a nivel de buenas prácticas, arquitecturas de referencia, etcétera, en los tres es increíble. O sea, tenéis un montón de documentación
disponible. Incluso hay certificaciones, o sea, hay como lo que se llama itinerarios formativos, ¿no? Que puedes decir, oye, pues yo quiero acabar siendo un Azure Architect, pues hay como, te ponen los cursos, ¿no? Tienes que hacer uno de Fundamentals, otro de llegar hasta llegar al de Architect, ¿no? Pero está todo muy, muy estandarizado y muy estructurado, ¿vale? Y eso es una ventaja por varias razones. Una, porque te permite aprender de una forma muy a tu ritmo, o sea no tienes por qué estar, digamos, matriculado, ¿no? En un sitio y siguiendo un esquema muy intensivo, sino que puedes ir adaptando un poco tu itinerario informativo a tu disponibilidad, también estés donde estés, o sea que puedes hacerlo de una forma también offline. Y mucha de esta, bueno, la documentación toda es gratuita, pero mucha de esta formación también lo es, incluso pues eso, cursos más interactivos, etcétera. Y luego, como decía, hay certificaciones, ¿vale? Aquí tenéis un esquema que seguro que no es el último, porque esto va creciendo año tras año, ¿vale? Donde tenéis un poco esa referencia de dónde están esos centros de procesamiento de datos, data centers, etcétera, ¿vale? Ya veis que, bueno, que hay cosas que aquí en el esquema están puestos, por ejemplo, pues el caso en azul, que es Azure, ¿no? Pues habla de North Europe, ¿no? Hacia arriba, pues como uno de los, como una de sus data centers o regiones, pero el caso de Amazon Web Service AWS, pues ahí tiene uno, por ejemplo, que es Irlanda, Ireland, ¿no? Entonces, ¿cómo hace cada uno esa distinción? Pues bueno, es un poco más particular. Sí que es interesante ver esta imagen, ¿vale? Aunque insisto, seguro que no están todos los que existen a día de hoy, para que veáis un poco dónde se alojan físicamente esos centros de datos, ¿vale? Pues hay regiones del mundo donde hay más, como se dice, más sombras, ¿vale? Insisto, aquí no están los de otros proveedores tecnológicos, ¿no? Que antes hablaba en el tema 1 del caso de China, por ejemplo, y el saber dónde están, entre otras cosas, es importante por uno de los temas que a veces preocupa, a ver, depende mucho del caso de uso, pero a veces puede preocupar el tema de lo que se llama la latencia, ¿no? El tiempo de respuesta que yo tengo en mi aplicación si está alojada en un centro de datos u otro, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy trabajando en AWS, si yo tengo en mi compañía digamos, un acuerdo, ¿no? Un contrato de nube con ellos, o me da igual, cualquiera de las tres, si yo esa aplicación la voy a estar, por ejemplo, consumiendo desde una fábrica, ¿no? Que está eh, yo qué sé, en España, voy a buscar o intentar buscar el centro de datos que esté más cercano, ¿vale? A veces esas diferencias de latencia, si yo comparo el que pueda estar en España con el que pueda estar en Irlanda, a veces son muy pequeños, pero sí que siempre te recomiendan, incluso el propio proveedor, ir a buscar un poco el centro el centro de datos que esté más cercano. Por otro lado, también en la mayoría de las aplicaciones que tienen de alguna forma un requerimiento de disponibilidad alto, es decir, no podemos depender que haya un problema en ese centro de datos, lo que se hace es una replicación. Se hace una replicación de esa aplicación a otro centro de datos, siempre buscando el más cercano, ¿vale? Con esto consigo que aunque la probabilidad de que suceda sea muy, muy baja, si hubiera cualquier tipo de problema en uno de esos centros de datos, ¿no? En el centro de datos 1, por ejemplo, ¿no? En la región 1 que yo estuviera utilizando de ese proveedor de nube, pues nuestra aplicación está configurada para que haga lo que se llama un balanceo, ¿no? Entonces, en ese caso, se estaría automáticamente balanceando en la otra región y el usuario final de fábrica pues no estaría viendo, digamos, no se vería afectado, ¿no? Por los problemas de infraestructura que pudiera haber en ese centro de datos, que al final hablamos de nube, pero vuelvo a matizar e insistir que son centros de datos CPDs, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco para que tengáis en cuenta un poco a nivel un poco visual dónde están unos y otros. Y entramos ya un poco en el catálogo, ¿vale? Ya he dicho antes que por favor que no os asustéis cuando veáis esto, porque además, vuelvo a resaltar, aquí no están todos los servicios, ¿vale? En este caso el primero es el de Azure, esta imagen es de Azure, y en esta imagen lo que tenemos un poco clasificado por familias los servicios que tienen, ¿vale? Y vuelvo a decir, no están todos los que dispone Azure, que ya habéis visto antes que el catálogo tenía más de 200 servicios, ¿vale? Entonces, ¿por qué esta imagen es interesante? Porque tenéis un poco clasificados por esas familias
y las familias que hemos puesto son las más habituales cuando hablamos de proyectos industriales, ¿vale? Podemos tener servicios de computación, ¿vale? Que es la primera familia, donde tenéis ahí pues máquinas virtuales, temas, por ejemplo, para el uso de microservicios, ¿no? Que también puede ser, pues, o sea, puede ser habitual, ¿no? Que yo tenga una aplicación industrial que esté corriendo pues con Kubernetes, ¿no? Que son los microservicios, pues para alojar esos Kubernetes, seguramente en vez de utilizar una máquina virtual, pueda ya desplegar el servicio que pone aquí Azure Container Service para ya directamente desplegar el contenedor, ¿vale? Que son aplicaciones containerizadas de microservicios. La siguiente columna es Web and Mobile. En este caso es todo lo necesario para desplegar tanto lo que pudiera ser una aplicación web, una aplicación móvil, servicios, por ejemplo, de notificación, ¿no? Es decir, oye, si yo estoy desarrollando una aplicación móvil y necesito un servicio que envíe lo que se llama una notificación push, pues aquí tengo esos servicios, por eso pone Notification Hub, que hace este tipo de acción, ¿vale? Realiza este tipo de acción. O Functions, ¿no? Que es otro tipo de servicio que te permite, tú pones el código y realmente no sabes por detrás, aquí ya o nos acercaríamos de ese PaaS a ese SaaS, ¿no? Que decíamos en el tema anterior, pero no sabes por detrás cómo lo está ejecutando, ¿no? Y dices, oye, yo necesito, me lo invento, tengo aquí un script, un programita hecho, por ejemplo, en Python, donde yo estoy leyendo datos de una base de datos y estoy haciendo una suma, ¿no? Pues yo lo podría utilizar una function, meter ese script en Python, darle a desplegar y él por detrás eso lo puede estar alojando, que se dice, pues en un tipo de servicio de computación determinado, pero es un poco transparente para mí. Por eso se dice en inglés que es un servicio serverless, ¿vale? Tenemos los de bases de datos, ¿vale? Que aquí pone algunos de ellos, pues bases de datos más relacionales, como el SQL, que es el primero, bases de datos más no SQL, como puede ser el caso de Document o Redis, ¿vale? Esto no os preocupéis, de hecho tenemos un módulo que se llama Big Data y Business Intelligence, y ahí contaremos un poquito más los tipos de base de datos que hay, pero aquí tendríamos todo lo relacionado con, pues eso, con bases de datos, con servicios también de warehouse, por eso tenéis abajo el de SQL Data Warehouse, etcétera, ¿vale? Servicios de analytics, todo lo que tiene que ver ya con la parte tanto de preparación y transformación de datos, como puede ser, por ejemplo, el proceso Data Factory, ¿no? Que es un servicio de Azure orientado a la parte más de transformación y orquestación de procesos como veremos en el módulo de Big Data de ETL, por ejemplo, o más orientados al tiempo real, como es el caso de Stream Analytics, u otros puros más de Big Data, como puede ser un H Insight o los propios de almacenamiento, cuando hablamos de tipo de soluciones, ¿no? Como puede ser un caso de Data Lake. Los de Internet de las cosas, aquí tenemos tanto la parte de IoT Hub como Event Hub. Estos están pensados más para todo lo que es la parte de envío y recepción, en el caso de IoT Hub, de mensajes de telemetría, ¿no? Con una solución IoT que yo pudiera tener en una fábrica. Y el caso de Event Hub es unidireccional, o sea, solo es para recibir datos en la nube, ¿no? De una solución IoT que esté capturando datos en planta y que los esté enviando hacia arriba. Esto lo vamos a ver también en otro de los temas de este módulo como algunos ejemplos de arquitecturas. U otros ya más avanzados como los Cognitive Service, que también los veremos, pues más orientados a temas de inteligencia artificial, pero ya muy a la parte de servicio, ¿vale? Y ya los dos últimos bloques pues tienen que ver más con la parte CDN y la parte de identidad. Pues bueno, aquí son más los servicios que agruparíamos en todas esas necesidades que podamos tener a la hora de autentificar nuestras aplicaciones, ¿no? Es decir, oye, pues yo tengo toda la estructura empresarial de mi compañía, ¿no? Estructura de departamentos, etcétera, pues el poder dar de alta a usuarios y poder controlar el acceso, ¿no? Que tengo en esas aplicaciones, pues cubre toda esta parte. O toda la parte más de red que pueda tener en las aplicaciones sería el otro bloque, ¿vale? Luego tenéis otras líneas horizontales que tienen que ver más con la parte tanto de la que pone Developer Services, pues con todo lo que es el despliegue o automatizar, ¿no? El despliegue de aplicaciones o toda la parte de seguridad, ¿no? Management and Security, pues aquí podemos hablar del Security Center, que como os decía, hay que destacar mucho, ¿no? Cuando se trabaja con proveedores cloud, pues que la parte de seguridad es una de las que más foco ponen, pero que también nosotros tenemos que saber administrarla de una forma correcta, porque por muy seguros que sean sus entornos, si yo dejo al descubierto, ¿no? Ciertas cosas que son malas prácticas, pues al final pierdo, ¿no? Todo lo que gano en esa parte de seguridad por otro lado la pierdo por aquí. Entonces, bueno, pues ahí tenéis algunos como el Security Center que os decía, gestión
no son contraseñas, pero son como códigos largos de seguridad que van encriptados con los key vaults, ¿no? Que va todo eso, como os decía, con encriptación, etcétera, ¿no? Toda la parte más de abajo de red y integración, ¿vale? Insisto, no están todos, he pasado así muy deprisa para hacer una primera introducción, luego nos vamos a enfocar en 3 casos muy concretos para que os quedéis con nombres muy específicos, porque ahora hemos hecho la primera, que es Azure, pero pasamos a la siguiente, que es AWS, y nos queda Google Cloud. Entonces, seguramente que al principio todos va a sonar muy parecido. En el caso de AWS seguimos exactamente la misma estrategia, servicios de computación, de bases de datos, de red, de analítica, de administración y seguridad, de aplicaciones. Entonces, en la parte de computación, pues EC2 es uno de los servicios más utilizados, o Lambda, que hace un poco el símil, ¿no? Al caso que os decía antes de las Azure Functions, ¿no? Donde yo no estoy preocupándome sobre qué infraestructura va por debajo a la hora de ejecutar esto. O los de bases de datos, ¿no? Pues aquí tenemos el DynamoDB, la parte Amazon RDS, Redshift, que también lo teníamos en el caso anterior, tanto bases de datos relacionales como no relacionales, que explicaremos en el módulo de Big Data qué es eso. Los de red, ¿no? Como Amazon VPF, VPC o el Direct Connect, u otros más en la parte de Analytics, donde tenemos pues toda la parte de MR para procesamiento más hacia el streaming, ¿no? De datos, o el Data Pipeline, que me permite hacer un poco eso que veíamos también en el anterior en cuanto a orquestar procesos de transformación transformación de datos, ¿vale? Insisto, que van un poco por las familias que hemos puesto, o que algunas se asemejan, ¿no? A lo que veíamos en la imagen anterior, y que al principio pues todos los nombres nos van a parecer un poco similares, ¿no? La parte de administración y seguridad, pues toda la parte que antes os explicaba o os explico hace un poquito de identidad, pues aquí con la parte de AWS IAM, ¿no? Que tenemos en la caja de administración y security, cubriríamos esa parte, digamos, de servicio de autenticación, ¿no? Para luego por detrás conectar roles, grupos, etcétera, ¿vale? Entonces, esto es un poco, como decía, grandes líneas. Y el último que tenemos es el de Google Cloud Platform, GCP, ¿vale? Otra vez con esa clasificación de servicios de computación, de identidad y seguridad, de red, de almacenamiento y bases de datos, o de, en este caso, bueno, de inteligencia artificial, Machine Learning, ¿vale? En el caso de Google Cloud, pues toda la parte de computación, destacar los 3 primeros, Compute Engine, App Engine y Container Engine. Con esto cubriríamos desde máquinas virtuales, como hemos hablado en los anteriores, hasta la parte de contenedores, ¿vale? La parte de contenedores, la verdad que en el de Google Cloud es una de las más avanzadas, más que nada porque todo lo que tiene que ver con microservicios y contenedores, que ellos sonarán cosas como Kubernetes y demás, pues todo eso fue creado por Google, todo eso se liberó luego a la comunidad open source, y por eso en esto tienen bastante avance. Toda la parte de identidad y seguridad, pues servicios como el IAM, que este además comparte nombre muy parecido con el de AWS, ¿no? O el Resource Manager, pues nos dan toda esa posibilidad de autenticar y segmentar los accesos de nuestras aplicaciones. La parte de red, con otros como el Virtual Network Load Balancing, etcétera, que son muy parecidos. Y en la parte de Big Data, pues tenemos los grandes servicios como BigQuery, ¿no? Que si yo disponibilizo datos en algún tipo de almacenamiento, como los que tenéis en la parte de abajo de esta imagen, ¿no? Pues como el Cloud Storage o Bigtable, por ejemplo, ¿no? O Cloud SQL, que sería la parte, por ejemplo, de bases de datos relacionales. Con BigQuery yo podría estar realizando análisis, ¿no? Directamente sobre esos datos, con una capacidad de procesamiento más parecido a lo que son aplicaciones Big Data, que, insisto, veremos en el módulo correspondiente. Con bloques como Cloud Data Props yo puedo hacer todos esos procesos que veíamos tanto en Azure como en AWS para orquestar los procesos que transforman datos, ¿vale? De una forma más por paquetes o batch. Y luego pues hay otros como el Cloud PubSub, que me permite hacer toda esa parte más de streaming, de suscripción de mensajes, que también veíamos muy útil para soluciones, por ejemplo, IoT, ¿no? Si yo tengo una arquitectura IoT que necesite estar recibiendo toda esa telemetría, ¿no? Pues en el caso de Azure hablábamos, por ejemplo, de Benhub, pues con ese servicio de Google podríamos estar haciendo algo parecido, ¿vale? Y los últimos, por comentar también la parte de Machine Learning, pues aquí tenemos uno que se llama tal cual, Cloud Machine Learning, otros que son ya más, como vamos a ver luego en este módulo, pero en otro tema más avanzados, lo que son los servicios cognitivos, que son cosas ya más paquetizadas hacia una línea concreta, hacia transformación por ejemplo, hacia temas de procesamiento de voz, hacia temas de generar un modelo, lo que se dice low code, ¿no? Sin tener que hacer programación y únicamente haciendo cierto etiquetado
de imágenes, en este caso es más orientado Vision API a visión artificial, etcétera, ¿vale? Insisto que no está todo el catálogo completo, pero sí que os queríamos destacar aquí pues algunos de los principales. Con esto terminamos un poco este tema 2. Aquí ya nos hemos adentrado un poco más en estos tres grandes proveedores de nube. Hemos explicado un poquito cómo tienen organizados sus portfolios, cuál es un poco la idea, ¿no?, de servicios, y sobre todo lo más importante es que os quedéis con las grandes familias que hay digamos, de servicios. Dentro de esas grandes familias hay algunos que vais a ver que son muy repetitivos, o sea, que son los que más se utilizan, y que esto es en constante cambio. O sea que, aparte de que hay muchos más de los que pone aquí, pues algunos de estos seguro que irán migrando a otros nombres, irán agrupando varios de estos servicios con otro y creando otro servicio por detrás, ¿no? O sea, por encima que tenga un nombre diferente y de más funcionalidades, etcétera, ¿vale? Pues hasta aquí el tema, a este tema y muchas gracias.